Vayas donde vayas, este es tu punto de partida. ¿Y dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos encontrás? Bueno, pone clic, hacete amigo en www.facebook.com/CBC punto de partida. Ahí en nuestro muro vas a ver la información que vamos dando durante cada uno de los programas, vas a ver las respuestas de las bandejas de entradas, las consultas, y podés interactuar con nosotros también durante la semana. En Twitter estamos en @CBC en Radio UBA, y también nos podés escribir un mail a elcbcenradiouba@cbc.uba.ar. Y atención, que desde hace unos días tenemos también la página del CBC ha dispuesto un link especial para A Todo Lo Que Da, el programa de los jueves, y para CBC Punto de Partida, y allí podés conocernos, podés ver fotos nuestras, de los columnistas, de los invitados a los programas, saber qué película tuvimos que elegir una, qué libro también tuvimos que elegir una, y eso donde en www.cbc.uba.ar/radio. Te recuerdo que, como siempre, mucha de la información que vos necesitas está alojada en la página web del CBC, las fechas, los horarios del DOP, etc. www.cbc.uba.ar/radio, ahí nos encontrás. Información, entrevistas, agenda y buena música. Todo en CBC Punto de Partida. Las noticias internacionales nos conmueven en la actualidad, con la violencia, con crímenes, con tanta cosa que está ocurriendo. Pero nosotros, revisando la historia, también tenemos muchos hitos que nos han marcado al mundo entero. En nuestro programa hay un equipo que trabaja especialmente para las efemérides, desde la Cátedra de Sociedad y Estado del CBC, y con la colaboración especial, selección, elaboración de textos y el aporte, y sobre todo la voz de la profesora Celia Otero. Hoy vamos a hablar de un hecho histórico, la ejecución de 2 anarquistas italianos. Señores jueces, nunca más. Que hubo al lado de Perón una mujer. Con la democracia se come. Siamo fuori della Coppa. Lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. Acontecimientos de interés para ser recordados. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. En 1927, un 23 de agosto, fueron ejecutados los anarquistas Sacco y Vanzetti, acusados injustamente de asesinato. Ferdinando Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran 2 inmigrantes italianos a quienes se impuso la silla eléctrica en Massachusetts por un supuesto robo y asesinato cometido en 1920. Su controvertido juicio atrajo la atención internacional, acusando al juez y al fiscal de conducta impropia por permitir que se predispusiera al jurado con sentimientos anti-inmigrantes y anti-anarquistas. Pese a las protestas y los pedidos de clemencia llegados de todo el mundo, incluido el Papa, la condena a la pena de muerte se mantuvo inalterable y fueron ejecutados. Como consecuencia se generaron protestas masivas en Nueva York, Londres, Ámsterdam, huelgas en Sudamérica y disturbios en París, Alemania, etc. En Argentina una huelga general fue decretada por las centrales obreras. Sacco y Vanzetti murieron sin duda por su condición de anarquistas, extranjeros y pobres. Pero quedó su historia. Y en 1971 se realizó una película protagonizada por el actor Jean-Marie Volonté que plasmaba magistralmente el martirio de los protagonistas y la felonía de la justicia. Y fue en 1977, 50 años después de la ejecución, cuando Estados Unidos se excusó públicamente por las graves fallas cometidas durante el proceso judicial, proclamó su total y absoluta inocencia y pidió
históricas disculpas, salvando el buen nombre y honor de los mártires. No habría sido necesario. Sacco y Vanzetti habitan en la memoria de los pueblos como símbolo y bandera de los movimientos de lucha social, de la discriminación y xenofobia, de los prejuicios y del ensañamiento contra los pobres y los idealistas. Como dijera Nicolás Sacco, muero como mueren todos los anarquistas, altivamente, protestando hasta lo último contra la injusticia. Realización: Cátedras de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Historia Económica y Social Argentina. Profesor Jorge Ferronato, director del Ciclo Básico Común. Investigación a cargo de los historiadores Eduardo Javier González, Daniel Lenzi, Celia Otero, Andrea Repeto. Producción: Relaciones Institucionales del Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires. Si no sabes cómo y dónde inscribirte, si querés cambiar de carrera, si estudiaste en el exterior, si conseguiste trabajo y tenés que cambiar tus horarios de cursada, búscanos en Facebook y escribinos. CBC, punto de partida. Y hoy tenemos el privilegio también de tenerla en vivo, a la profesora Celia Otero, historiadora y docente del CBC en Sociedad y Estado. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Analía. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Esto lo trajiste vos? ¿Esto que estamos escuchando? Sí, eso fue en parte, no lo traje en la mano, pero fue una sugerencia. ¿Y a qué te suena? Triste. Triste. ¿No te suena a los minués coloniales? Sí. ¿No te ves con la peineta y la pollera larga? La pollera larga. La pollera larga. En un salón. Una tertulia. Uh-huh. Bueno, esto tiene que ver con que el objetivo que nos mueve hoy un poquito para charlar con vos y con los oyentes es plantearnos algo sobre esta ciudad, sobre la que transitamos todos los días, nos cae el sol a pleno, nos movemos entre una locura de tránsito y hemos naturalizado que Buenos Aires siempre fue así, como nos pasa con tantas cosas. Y hubo otras Buenos Aires, como todas las ciudades son vivas, dinámicas, van cambiando. Entonces, bueno, este minué nos habla de una época colonial y postcolonial, los primeros años después de 1810, en los que parece que todavía había tiempo para escuchar este tipo de música y hacer tertulias, y Buenos Aires era otra, totalmente diferente. Y había otras distancias, ¿no? Otros tiempos también en la vida en general. Claro, y también otras distancias en Buenos Aires. Uh-huh. La primera idea geográfica que podemos tener de Buenos Aires, vamos a imaginarnos a Garay, para ya obviar a Mendoza, no ir más atrás, repartiendo las tierras, porque el tema es así. Llegan los conquistadores y dicen, bueno, en nombre de la corona voy a repartir tierras. Estaba bueno la idea de la apropiación de la tierra. Y bueno, se instala, como pasa con casi todas las fundaciones o todas las fundaciones de las ciudades españolas. Si vos recorres Salta, Tucumán, Santiago del Estero, cualquier ciudad, vas a encontrar una plaza central o enfrente una iglesia, una catedral, un cabildo y un lugar para la sede de gobierno. Y a veces la comisaría también. Sí, que equivaldría al lugar del fuerte, uh-huh, digamos. Bueno, de esa manera se distribuyó en plano de planta damero, como se llama, que es como el tablero de ajedrez, se distribuyeron las manzanas. Esto que nos parece tan natural, recordá, Analía, que si te vas a una ciudad europea medieval, de damero no tiene nada. Te metés por una callejuela y vaya Dios a saber por dónde salís. En cambio nosotros caminamos todo así rectilíneo en planta cuadrada. Y bueno, y distribuyó desde ahí, yo me lo imagino a Garay mirando, lo tenía que hacer cerca del río porque
la orden de la corona era que fuera una ciudad que conectara Asunción con el Atlántico, así que tenía que tener puerto. Por lo tanto, ubicó el fuerte, donde más o menos donde está hoy la Casa de Gobierno, que si se quieren acercar a la derecha de la Casa de Gobierno hay un museo que guarda restos de la aduana Taylor todavía. Después ubicó, por supuesto, el lugar para la iglesia, que es donde está la catedral, que por supuesto no fue esa la construcción original. Claro. Y se reservó un solar para él, obviamente, que es donde está actualmente el Banco Nación, que daba mano, aunque parece que no lo ocupó nunca. Y ubicó el fuerte, que era el lugar precisamente de resguardo de las armas y de los soldados, etcétera, en donde está la Casa de Gobierno. Y a su izquierda, la sede del gobierno de lo que hoy llamaríamos municipal, que en ese momento era el cabildo que albergaba el gobierno de los vecinos de entonces. ¿Eso qué viene a ser? ¿Dónde está el Ministerio de Economía ahora? No, ¿dónde está el cabildo? Ah, ¿dónde está el cabildo? Donde está el cabildo, a la izquierda, o sea, paradita frente a la catedral, a la izquierda. Toda ciudad colonial española tenía su cabildo, y el cabildo albergaba a los vecinos, que le pongo comillas a los vecinos porque no todos los que vivían en una ciudad eran vecinos. Solo eran vecinos los que tenían casa poblada, es decir, los que estaban casados y tenían propiedad. Por lo cual la condición de vecinos era bastante restrictiva. Bueno, esa ciudad de Garay tendría aproximadamente un límite hacia el norte como hasta la calle Viamonte, hacia el sur como hasta la calle Chile, y si nos vamos hacia el oeste, lo que podría ser hoy la 9 de julio. Hasta ahí la distribución de tierras que hizo entre quienes lo acompañaban. Ahí estábamos todos los vecinos. Ahí estábamos, los vecinos. De ahí para allá era la gran pampa inmensa, las tierras de pan llevar, como se llamaba en ese tiempo, que eran los lugares donde se suponía que se iban a cultivar algunas cosas para consumir. Y digo se suponía porque la agricultura no fue precisamente lo primero que surgió. Y bueno, y esa plaza, que no era hoy llamamos Plaza de Mayo, que no era la Plaza de Mayo. Había dos plazas en realidad. Una plaza cercana, la que estaría más cerca de la actual Casa de Gobierno, que era la Plaza de Armas, o Plaza del Mercado, porque en realidad el concepto de plaza, que nosotros hoy ¿con qué lo relacionás hoy? Plaza. Y paseo, niños, juegos, verdes. Tomar sol. La idea de plaza. Palomas. Palomitas que pasan. Y vendedores ambulantes también. También. Y algunos. Que eso, digamos, ahí más o menos puede haber una continuidad. Ahí hay continuidad, porque justamente la idea medieval y europea de plaza, que es una idea de plaza seca, es la idea de plaza de lugar de intercambio. Así que precisamente en esa plaza funcionaba todo lo que era el mercadeo, los vendedores de las cosas, que desde plumas de avestruz, que algunos de los pueblos originarios que aún quedaban trashumantes intercambiaban por otras cosas, vendían aguardiente, tabaco, etcétera, hasta la calle que hoy es Irigoyen, que estaba llena de puestos que vendían carne, que era lo que más abundaba, por supuesto, porque las vacas habían quedado libradas a su albedrío y a sus romances y se habían reproducido desde Mendoza en adelante en forma importante. Lo más parecido a las ferias que hay ahora por las plazas. Parecido. Los puestos con la carne y demás, pero bueno. Sumale calor, sumale algunas moscas en verano, sumale la no recolección de residuos. Bueno, no era un lugar precisamente muy sanitario. Dicen los que han recreado la historia cotidiana de Buenos Aires en los primeros, hasta digamos por lo menos hasta 1880, en que podemos hablar de la ciudad moderna, que gran cantidad de las plantas perfumadas, los jardines con madreselvas, con jazmines y demás, tenían que ver con tapar el olor nauseabundo que solía haber en una ciudad que no había ni cloacas ni sistema de aguas corrientes. Claro. Bueno, tampoco había tanta gente.
Tampoco, Pero bueno, la gente igual. Y había mucho arroyo. Buenos Aires es una ciudad que está emplazada sobre el lugar de muchas corrientes subterráneas. Nosotros hablamos del Maldonado porque nos ha traído nuestros disgustos y de otros, pero por ejemplo el arroyo Tercero, que después se cerró, se entubó, una parte del arroyo Tercero que se deprimía es donde está actualmente la Plaza Constitución, ya que había gran cantidad de arroyos al aire libre. Claro. Bueno, y eso traía lo consiguiente. Ahí todo sigue estando, solo que estamos todos nosotros encima. Además, produciendo desechos y el tema de la basura no dejó de ser, es cada vez peor, ¿no es cierto? Y bueno, pensá también en los materiales con que se habrán construido desde el inicio del Cabildo, que no es el que vemos hoy, que recién se terminó después de mediados del siglo XVIII, porque los materiales eran los que había, por lo tanto, barro que secado al sol, después como mucho ladrillo cocido, paja, bueno, era la Gran Aldea, la famosa Gran Aldea. Eso es lo que era la Buenos Aires del periodo colonial y postcolonial, y que se estiró bastante inclusive durante el periodo rosista. Si bien con la época de Rosas hay un crecimiento importante demográfico y económico por el saladero y demás, pero desde el punto de vista de infraestructura y estético y todo eso, siguió siendo esa gran aldea de adobe y casas bajas y que se circunscribía prácticamente hasta ahí. A excepción de un periodo en el cual breve, estuvo Rivadavia primero como ministro de gobierno y después como brevísimo primer presidente de la nación, que tuvo proyectos para Buenos Aires, proyectos como para ampliar Buenos Aires, y en esos proyectos de Rivadavia la idea de la ampliación llegaría hasta lo que hoy sería la avenida Callao. Pero eso quedó allí, en los proyectos, bueno, quedó en la expropiación de las tierras de los monjes recoletos. Pero, ¿y hasta qué época más o menos la ciudad fue así como una gran aldea? Porque vos ya me estás hablando de Rivadavia con un plan hasta Callao. Sí, pero plan, proyecto. Por eso, pero digo, seguía siendo con Rivadavia, aún con Rivadavia seguía siendo una gran aldea. Es que Rivadavia es 1820 y pico. O sea, es nada desde el punto de vista histórico. La transformación, la modernización la podemos empezar a contar a partir de que, bueno, hay una etapa política importante que es que Buenos Aires se separa del resto de las provincias, que es del 1852 al 62. Esto es importante porque Buenos Aires se siente un Estado. Yo creo que ahí empieza esta idea de que el Estado soy yo, pero no dicho por Luis XIV, sino por nosotros los porteños. Sino por los porteños. los Nick y los no Nicks. Exactamente. En esa idea de un Estado independiente donde, bueno, con el puerto y la aduana, que ahí radicaba su fuerza, y cuando termina esa secesión, esa separación, y se produce lo que se suele llamar la unificación oligárquica, allí va a comenzar se van a empezar a plasmar los proyectos de transformación, modernización, de infraestructura, de calles, de avenidas, y Buenos Aires va a pasar de ser la gran aldea a ser la ciudad cosmopolita, la gran metrópoli, la París de Buenos Aires. Hacemos una pausa en París. ¿Para respirar? Para procesar un poquito la información. Después seguimos charlando sobre Buenos Aires, de gran aldea a urbe cosmopolita, con Celia Otero, profesora, historiadora y docente del CBC de Sociedad y Estado, que nos ha traído este hermoso tema y también, como siempre, musicalizado con un en este caso, un triste minué. Y ahora tango, y sí, estamos, claro, ciudad del tango, y más en estos días en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, quizás la urbe cosmopolita tenga que ver un poco con el tango, con el rock. La construcción mítica de Buenos Aires es el tango. El tango, vamos.
¿Estás en el CBC? Seguinos en Facebook. CBC Punto de Partida. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. Y seguimos con el tango entonces. Y sí, si hasta los literatos dicen que Buenos Aires se construyó míticamente alrededor del tango. Lo que pasa es que el tango significa, de alguna manera, la introducción sobre esta aldea colonial de la que hablábamos antes, o la Gran Aldea, hacia 1870, en realidad antes, pero masivamente de 1870 y pico en adelante, entra una oleada inmigratoria importantísima. Y entonces la sociedad, que hasta ese momento podríamos haber dividido en dos estratos, la clase alta, la del minué, etcétera, etcétera, los grandes terratenientes, y después los mulatos, los zambos. Ahí aparece como un sector complicado, porque es el de los inmigrantes, claro. Y la oligarquía lo va a percibir de dos maneras. Por un lado, lo necesita como mano de obra, pero por otro lado lo ve como una gran amenaza a la identidad, porque cada colectividad venía con sus tradiciones, con sus pensamientos, con su formación. Y bueno, el tema de cómo, entonces la integración de los inmigrantes, que es una discusión sobre si hubo integración, si hubo fusión, bueno, eso es todo un debate, pero es muy interesante en un libro que recomiendo de paso, que se llama La grilla y el parque, que es de... Estamos haciéndonos señas y mirándonos porque hoy hablamos contigo también la efeméride de Sacco y Vanzetti, ¿no? Exactamente, las ideas anarquistas y las ideas socialistas y las ideas sindicalistas fueron efectivamente traídas por los inmigrantes desde Europa, así que no eran precisas, pero a su vez los necesitaban, y a su vez el tema de los idiomas era algo que podía diluir totalmente sobre esa escasa población argentina. Entonces, la oligarquía va a emprender un proyecto a partir de que se integra a Buenos Aires después de una lucha, ¿no? La provincia de Buenos Aires no cedió su ciudad capital graciosamente en un acto de despojamiento, sino que fue después de una revolución que duró como una semana, durante la cual incluso el Congreso de la Nación se tuvo que trasladar de lugar porque los combates asolaban la ciudad. De paso, voy a incluir que el primer Congreso Nacional que funcionó donde en Balcarce y Hipólito Yrigoyen, donde hoy está la AFIP. Bueno. No sé si hay alguna relación, pero es donde está la AFIP. Recién después, ahora cuando hablemos del eje integrador de la Avenida de Mayo, en 1906 se va a inaugurar el Palacio del Congreso que conocemos hoy. Pero decía lo del tango porque precisamente la entrada de inmigrantes, la mezcla con los criollos, en el sentido de criollo fruto del gaucho y del mestizaje con las distintas variedades, y el conventillo, famoso conventillo, donde van a intercambiar comidas, gustos, olores, sabores, palabras, canciones, etcétera. Amores también te faltó en la lista. Amores y sin sabores, amores y traiciones, van a originar, entre otras cosas, nuestra forma tan peculiar de hablar, que no es la de ninguno del resto de los hispanoparlantes, y el tango. Y precisamente el tango es por eso tan identificatorio, porque incluye el lenguaje tanyengue, el lunfardo,
Y fíjate que la mayoría de los tangos, cuesta mucho encontrar un tango que no esté dedicado a Buenos Aires. Y además es el tango el que la llama la Reina del Plata, es decir, es el tango desde esa unificación. El relato de aquellos años. Es el relato de esa época. Y en el relato de esa época también hubo, como en todos los relatos, debates. Había que modernizar, en eso había idea. Pero había un conflicto de ideas entre, cuando no, Sarmiento, que nunca ese era un tipo fácil, que estaba de acuerdo en todo. Sarmiento fue presidente del 68 al 74, pero antes de ser presidente fue concejal, porque claro, cuando Buenos Aires cedió la provincia, la capital, con un territorio que llegaría más o menos hasta la idea primitiva que había tenido Rivadavia, hasta Callao, por ahí, no muy delimitado tampoco, se creó una especie de intendente que fue Torcuato de Alvear, que primero lo ejerció como delegado y después fue intendente durante todo un periodo. Y Sarmiento era concejal en ese momento, y tener a Sarmiento como diputado, como concejal, no debía ser precisamente para pasarte el día tranquilo. Estoy pensando en una Elisa Carrió. Más o menos. Salvo tal vez porque además Sarmiento le agregaba a eso unas palabras que eran para signitos todos, claro. No era fama de vocabulario muy dulce. Claro. No hacía ejercicio de la educación en la que se ampara. O lo consideraba, pensaría como Fontana Rosa, que las palabras no son malas, claro, ni buenas en sí. Bueno, pero Sarmiento entonces se oponía a la idea de Alvear, y Alvear planteaba una modernización, Alvear y un grupo, porque nunca una persona es todo, una modernización a partir de lo político. Y esa modernización tenía que ver con lo urbanístico y tenía que ver con un eje centralizador. Fundamentalmente los dos grandes hay un ruidito que no está saliendo al aire, Celia, quédate tranquila. Lo escucho yo sola, claro. Escucha sonidos, Celia Otero. Estamos con Celia Otero, profesora, historiadora y docente del CBC de Sociedad y Estado, con el tema Buenos Aires, de gran aldea a urbe cosmopolita. Y ahora entramos con Torcuato de Alvear, entonces ya más a la urbe cosmopolita. Y de la mano del tango. De la mano del tango, de la mano de los proyectos que fundamentalmente pasaron por la Avenida de Mayo, que fue como su leitmotiv. Y entonces para hacer la primera avenida fue el Boulevard Avenida de Mayo, hubo que tirar 3 arcadas del Cabildo, claro, expropiar casas, con lo cual entró en conflicto incluso Alvear con su propia clase social. Conflicto que tendría, como siempre, distintas aristas, porque por un lado había expropiados enojados, claro, por otro lado la puesta en valor, como se dice hoy, claro, la puesta en valor de esas tierras fue enorme, la renta subió, y también proyectó las diagonales, la norte y la sur. Si bien no se concretaron durante su periodo, las proyectó. Y fíjate que la diagonal norte, la Avenida de Mayo, une el Poder Ejecutivo, si te parás en la Plaza de Mayo, claro, con el Poder Legislativo. Claro. O sea, es un eje cívico, por eso está plantado en el proyecto político. Y también, si te parás en el Congreso y mirás por Avenida Callao, une Recoleta con el Congreso, que sería donde vivían aquellos que detentaban el poder político. Claro. Y la Diagonal Norte, precisamente la Diagonal Norte... Estamos a ver, ahí estamos. La Diagonal Norte unía precisamente el Poder Judicial, que se va a ir edificando, en lo que hoy sería tribunales, con la Plaza de Mayo. Así que hay una idea muy concentrada del poder. Y mientras tanto, mientras sucedía todo esto, te digo que era muy gracioso porque la revista PBT de ese tiempo, que era el humor político, la caricatura y la ironía sobre los personajes políticos, fueron un clásico en nuestra historia. Lo fueron, lo son y supongo que lo serán.
dibujaban a Torcuato de Alvear arriba de una pila de escombros, con una piqueta de demolición, con un casco, como que era el gran demoledor. Y entre las cosas que quería demoler estaba demoler la Recoba, que era en la Gran Aldea. Habíamos hablado de la Plaza del Mercado, Sí. pero también estaba otra plaza, que era la plaza que se llamó primero Plaza de la Victoria, en homenaje a la triunfo sobre los ingleses, y después Plaza de 25 de Mayo en homenaje a la Revolución, dividida por la Recoba. Entonces Alvear dijo, esta de Recoba hay que derruirla, porque era la época de somos la Argentina, hay que construir la Argentina, todo lo que tenía que ver con el pasado hispánico, había que tirarlo abajo como símbolo de nacionalidad. Uh-huh. Por eso también la confrontación con el tema de lo extranjerizante que podían traer los inmigrantes. Es todo un conflicto. Cualquier parecido con la realidad actual, sacamos a Colón y ponemos a Juana Azurduy. Digo, para que también pensemos que hay situaciones recurrentes, o que, bueno... Nada es no igual, son, pero son continuidades. Pero no son exclusivas de... No son exclusivas de la época. El temor al extranjero, la fobia al diferente es una cuestión atávica. Claro. Y para esta... y además, yo creo que también hoy es una realidad. La necesidad de la mano de obra o del trabajo que producen, y al mismo tiempo... aquello que me significa un peligro, le pongo comillas para no recordar noticias de los últimos días. Exacto. Que no son parte de la columna. Pero bueno, Torcuato, el gran demoledor, tenía como gran oponente a Sarmiento, que Sarmiento no quería la continuidad de la vieja ciudad plantada en el mismo lugar. Y no creían que lo político fuera el eje. Sarmiento había estado en Estados Unidos y venía con la concepción de que las sociedades cambian por la educación, por la economía, y que entonces había que dejar esa vieja ciudad como lugar para lo que serían los tenderos, respectivamente, para el comercio y una cite comercial, y tras hacer construir una nueva ciudad, como había pasado en algunos lugares europeos, una nueva ciudad que Sarmiento plantaba en Palermo. O sea que es la rivalidad Palermo-Avenida de Mayo. Por supuesto, triunfó en ese momento Alvear, pero más adelante también Palermo tuvo lo suyo, porque Palermo terminó conectado con Recoleta. Lo paradójico y de lo que acusaban a Alvear es que Alvear se centraba justamente en el eje de la Avenida de Mayo, pero él se había ido a vivir a Callao. Ahí me están avisando, me están avisando por las redes sociales nuestros oyentes, están escuchando el taladro del vecino de la radio. O sea que no soy yo sola. No es un torno, no nos estamos arreglando las muelas con Celia Otero, no es un torno, es un taladro. ¿Será la piqueta de Alvear? Puede ser Don Torcuato. Estamos en la Recoleta, además. Además. En cualquier momento pasa por acá y Radio Uva queda debajo de su piqueta. Nosotras, como el show debe continuar, nos van a oír como locas siguiendo para adelante. Por ahí en algún momento nos distraemos porque el ruido nos taladra los oídos, pero intentaremos hacer como si nada ocurriera y seguir adelante. A veces hay que hacer así en la vida. Aquello de que la función debe continuar. El show debe continuar. Señor, ahí está, y sí. Bravo. Bueno, podría avisar y hacemos en ese momento la respiración. A ver, después vamos a investigar dónde es el sonido. A ver, seguimos. Nosotros hacemos como si nada. Como si nada. Bueno, para ver si estaban interesados en cómo llegamos a esta ciudad que tenemos. Bueno, ya construimos la Avenida de Mayo. Y las influencias. A ver, la arquitectura francesa estaba en su apogeo. Porque toda Europa se le había dado por la cosa de la modernización, sobre todo a partir de empezaron a conmemorar centenarios. 1889 se conmemoró el de la Revolución Francesa, exposición industrial, Torre Eiffel, por ejemplo, y mostrar todo el progreso urbanístico y industrial. Lo mismo pasó en Hamburgo, lo mismo pasó en Londres, en distintas ciudades, no fue única. Entonces Buenos Aires no iba a ser menos, y estaba preparando su gran centenario para 1910. Así que todo esto son los prolegómenos
Y la influencia de la arquitectura francesa fue muy grande. Por ejemplo, todos los parques de Buenos Aires son obra, incluso de Mendoza también, y de algunas otras provincias, son obra de Charles Tays, que era un paisajista francés famosísimo, y que fue durante muchos años director de lo que hoy sería Parques y Espacios Verdes, etcétera, de la municipalidad. Pero esta idea del parque como verde y como lugar de ciudadanía es la idea sarmientina. A partir de los parques, incluir a la sociedad en un cambio que tuviera que ver con la educación, con la valorización de la recreación, con la valorización de la cultura. Claro, una cosa es el parque, la idea del parque recreador y verde en una Europa industrial que interrumpe ese avance urbanístico, y tal vez no sé si era tan congruente esta idea del parque en una pampa infinita, donde el parque era más bien una continuidad de la pampa y no interrumpía nada. Pero de todas formas se plantearon un parque por cada eje cardinal. Y así surgieron Parque de los Patricios, que vendría a ser la zona más vinculada con los corralones. También en el oeste el Parque Agronómico, que debe ser donde está hoy la agronomía. Claro. Y hasta la idea hubo una especie de hoy tendríamos unos paseos en lancha lindísimos, no tendríamos que ir al Tigre, de la idea de un canal de circunnavegación que uniera el Maldonado con el riachuelo. En realidad eso se concretó en la práctica, porque yo he visto los gomones navegando el Maldonado no hace tanto. No sé si alguno de no sé si yo el los Maldonado, he visto por la avenida Cabildo, pero bueno. Pero bueno, ese era un proyecto de ese entonces. Y bueno, primó la idea de Alvear sobre la de Sarmiento. Se construyeron gran cantidad, fíjate la avenida de Mayo a derecha e izquierda, unos edificios muy ornamentados que terminaban en, si son de estilo netamente academicista francés, terminan en mansardas de teja negra, con las cúpulas, con las estatuas. Cuando prima el neorrenacentismo italiano, termina en una especie de balaustradas, de balcones que cierran en la azotea. Esa es la Vamos a mirar para arriba, vamos a mirar un poquito más para arriba. Hay que mirar Buenos Aires. Y hubo mucha influencia italiana porque los Buschiazzo, arquitecto Buschiazzo, los ingenieros, los maestros mayores de obra, los que hacían yesería o molduras, eran fundamentalmente de origen italiano. Entonces, hay como una mezcla itálica y francesa en todo lo que es la arquitectura de la Buenos Aires cosmopolita y muy ecléctica, por otra parte. Como símbolo de lo ecléctico tenés el Palacio de Aguas Corrientes, que es el que está en Avenida Córdoba, ahí cerquita de la Facultad de Económicas, que fue durante la presidencia de Sarmiento, y que alguna gente se queda maravillada sacando fotos como si hubiese sido el palacio de algún reinado que no existió, pero que en realidad es nada más que una gran cáscara, un escenario para tapar los tanques de agua corriente de la ciudad. Una cáscara además que fue montada, así es como una construcción tipo casa prefabricada o Rasti, sí, ¿no? Bueno, ese y muchos otros palacios que hoy son museos o embajadas, venían directamente en los barcos, los planos, los paneles, la guacerí, los muebles, las arañas, todo, los pisos, los mosaicos. Bueno. Celia, si tuvieras que recomendarnos, así como nos recomendás libros, películas y música, museos o lugares para ir en la ciudad de Buenos Aires, para ir de la aldea a la ciudad cosmopolita. Vamos ahí a, dijiste, bueno, para ver museo junto a la Casa Rosada. Para ver la aduana Taylor. Después hay en la calle Defensa, al 200 me parece, lo que se llama la Casa Mínima, que es una casa que tiene 2,20 metros de ancho, que se dice que se hizo, la que su dueño la construyó, le dejó ese pedacito. ¿La Casa Mínima? Sí, para un esclavo liberto, se dice. También, en realidad, está muy bueno recorrer los lugares que hoy no son, pero poder llevar anotado qué fueron en el pasado para hacer una reconstrucción un poco más ideal.
Porque en realidad Buenos Aires arrasó con la ciudad de la Gran Aldea, no hay mucho para ver de esa época, porque el tipo de materiales tampoco esto no es el Pucará de Tilcara, que es piedra. Pasaje San Lorenzo 380, casa mínima. Perfecto. Ahí estamos. Ahí me queda cerquita del trabajo, bueno, del diario, del otro trabajo. Claro. Vamos a ir. Mirá, y uno cuántas veces pasa. ¿Viste? Y no la ves. 2.20 de ancho. Claro. Está cerca del almacén de Manolito y de Mafalda, les aviso. Bueno, justamente todo San Telmo es el lugar que podés ver como un museo de la Gran Aldea o que de los restos que quedan. Después para lo demás, bueno, yo creo que mirar para arriba en la Avenida de Mayo o en Avenida Callao, y hay museos que en su momento fueron parte de las exposiciones del centenario. Para 1910 se hicieron exposiciones de artes, exposiciones agrícola-ganaderas, de todo tipo, de industria, etcétera, y muchas de los palacios que se construyeron para esas exposiciones, como por ejemplo el Museo de Bellas Artes, quedó convertido en museo. Entonces, cuando otras son el Museo de Arte Decorativo, que era el palacio de una sola familia, y que actualmente sobre Avenida del Libertador es el Museo de Arte Decorativo. Claro, y estoy viendo el Museo de la Ciudad, nunca fui. En Alsina 412 y Defensa 223. Claro, plena zona de Montserrat, precisamente, que es lo que conserva un poquito más. Pero vas a encontrar seguramente testimonios. Claro. Bueno, ya de la época moderna, lo que hoy es la Casa de la Cultura, que era el edificio de la prensa, claro, que fue precisamente un símbolo de toda la majestuosidad de la época, todo lo que se quería mostrar al mundo, y que tenía una gran estatua y una farola inmensa como símbolo de la libertad de prensa, que tuvo que ser bajada y rematada porque corría peligro la estabilidad del edificio. Así que hoy que va a haber tormenta, vayamos mirando que no se nos caiga ninguna cúpula. No llegué a trabajar en ese edificio, trabajé en el diario La Prensa ya cuando estaba mudado a Chile y a Sopardo, pero había una cosa, ahora que tenemos WhatsApp, email, Facebook, redes sociales de todo tipo, enviaban desde Avenida de Mayo a Avenida de Mayo y Perú, casi, hasta a Sopardo y Chile. Hay un tubo que conecta los dos edificios y mandaban como a presión el rollo un rollo. Hablando atravesando, digamos, todo San Telmo. De atravesar lugares y demás, no puedo dejar de decir que la ciudad se expandió en la época de Alvear, no tuvo esa intención, pero terminó concretado en 1888 así, cuando la provincia le cedió los barrios de Flores y Belgrano. Y suena otra vez. Y suena. Flores y Belgrano, con eso tenemos la idea de... Se cuadriplicó el tamaño de la ciudad, ¿no? Claro. ¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en un pianito de la sala oscura... ¿Qué estamos escuchando? Caserón de Tejas. Ay, para recordar el barrio de Belgrano. Claro. Y precisamente la incorporación de Flores y Belgrano no es casual, porque la provincia no iba a ceder fácilmente Barracas, que era zona industrial. Sería el oeste, que era en realidad prácticamente zona de quintas nada más. Y supongo que las familias que tenían allí sus quintas habrán sido indemnizadas como corresponde. Yo me quedo en el oeste igual, ¿A vos aunque no... Sí, es linda la zona del oeste. Claro, porque en realidad Alvear solo pensaba llegar hasta Acoite. Te digo Acoite porque te queda cerca. Ay, nos quedamos afuera, nos caímos, quedamos más allá. Pero dijeron, venga Flores, venga Belgrano. Claro. ¿Y nos vamos con algo de más acá? Nos vamos con que Buenos Aires es eterna. Sí. Y tal vez nadie la inventó, como dijo Borges, ¿no? Tal vez. Celia Otero, profesora del CBC de Sociedad y Estado, es historiadora además, y nos llevó desde la Gran Aldea a la ciudad cosmopolita. ¿Cómo? Abrí los ojos y mira cómo construyeron
esta ciudad de la furia. Hagámonos turistas de nuestra propia ciudad. Gracias. Y nos vamos a trasladar ahora hasta la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Paraná, más precisamente. Allí está quien nos coordina, quien está a cargo aquí de la radio, Sebastián Grandi, como representante de la radio de la Universidad de Buenos Aires en Aruna, que es la asociación que nuclea las radios de universidades nacionales argentinas. Allí se están realizando en Paraná las 8ª jornadas La Radio del Nuevo Siglo. ¿Estás allí, Sebastián? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y como siempre te digo, ¿es la segunda vez creo que es en Paraná o ha habido más encuentros allí? No, en este caso lo que hicimos fue a propósito de que la Universidad Nacional de Entre Ríos organiza este ciclo de charlas sobre la reflexión sobre la radio. Aprovechamos para hacer en simultáneo una reunión de Aruna y de las radios universitarias, lo cual enriqueció bastante las jornadas, porque no solamente vinimos de todas las radios de las universidades del país, sino que muchos trajeron, además, los que están cerca, sobre todo Santa Fe Enfrente, o Rosario, o la Universidad Noreste, trajeron productores y demás que también enriquecieron las charlas. Ay, pero haber sabido, nos íbamos para allá. Pero bueno, tenemos a vos en Paraná. Debe estar bellísima la ciudad, ¿no? Hermoso, un sol tremendo, unos 25 grados, te diría. En este momento, mucho calor. Claro. Contanos en qué consisten estas jornadas, la Radio del Nuevo Siglo, y hacia qué se apunta, cómo están trabajando como vos todas las universidades nacionales. Las jornadas son muy interesantes porque ya esta es la 8ª vez que lo hacen. Desde la Facultad de Humanidades, que tiene la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, promueve este ciclo de charlas una vez al año para reflexionar del futuro y el camino de la radio, sobre todo en una era en donde confluye hacia las nuevas tecnologías o donde la imagen empieza a ser un desafío para la radio. Claro. Entonces se da en gente de distintos medios. Ayer hizo una charla en este sentido sobre periodismo radiofónico Reinaldo Sitecase, hoy va a hablar Quique Pessoa, pero también traen personas que escriben mucho sobre estos temas, y se discute sobre cuál es el camino y el futuro de la radio. En particular nosotros, desde donde estamos parados, los discutimos desde la perspectiva universitaria. Claro, porque te iba a decir, es una discusión que compete a todas las radios, pero que las radios de las universidades no deben perder su identidad, ¿no? Y sus objetivos.
Exactamente, tenemos que mantener la identidad, lo que las define como radios universitarias, pero también tener presente que nuestra audiencia es igual que cualquier audiencia de radio privada o una radio pública, y que nosotros tenemos que también aprender a construir noticias o construir historias o a hacer documentales o a preparar programas, a captar la atención del oyente y entender que nos escucha en el auto o nos escucha en su casa o nos escucha a través de un teléfono o a través de una computadora, y también generar contenido en ese sentido. Claro, porque salvo en el auto, muchas veces cambió la forma de escuchar. Uno ve radio, un poco lo que estás diciendo vos, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que empezó a aparecer, y esa discusión que se tiene entre los más tradicionalistas y los más modernos sobre si es radio o no es radio, si pones cámaras. En el caso particular de las universidades nacionales, vos sabés que no solamente se han desarrollado mucho las radios universitarias en los últimos años, sino que también los canales de televisión. Y en muchas universidades esos desarrollos van en paralelo, entonces muchos ya están trabajando en conjunto con sus áreas de televisión para hacer una plataforma multimedia. La que picó en punta en ese sentido es la Universidad Nacional de Córdoba. Pero trabajan en un sentido en donde la radio, la televisión están en el mismo lugar, en el mismo edificio, en donde las cámaras y los micrófonos es parte de lo mismo, e Internet es parte de eso mismo también. Digamos. Claro, no hay que olvidar Internet, porque también hay una cuestión, vos decís, el oyente nuestro es el mismo oyente, tiene las mismas necesidades. Quizás un oyente de una radio universitaria quiere un poco más de reflexión, pero sí está necesitando que se lo estimule o que se lo atraiga con buena información, como decías vos, con historias y demás. Y en ese punto creo que nosotros tenemos que ser responsables, porque trabajamos desde universidades y tenemos que construir todos los días una radio que con independencia, con libertad de criterios, con debate y con discusión, pero eso no quita que tenga que ser entretenida y atrapante para el oyente. Claro. Obviamente nosotros, las universidades nacionales, las radios universitarias, no tienen los recursos de muchas de las radios privadas, ni siquiera de muchas de las radios públicas. El desafío que estamos trabajando cada vez que nos juntamos, y como lo hicimos ayer en la larga reunión de la red de radios universitarias nacionales, es, de una manera construir. Por ejemplo, ayer debatimos todo un sistema de red de coberturas de eventos deportivos a lo largo de todo el país a través de las radios universitarias. ¿Y eso se va a hacer? Y eso es uno de los proyectos que se va a hacer, porque no solamente el fútbol es cada vez más federal y se juega en distintos puntos, sino que hay muchísimos deportes con muchísima injerencia de estudiantes universitarios o de universidades que participan activamente, y de alguna manera lo que queremos es tener presencia en todas las radios. Hay una de las radios universitarias que inclusive va a cubrir el Mundial de Básquet en España. Entonces, de esa manera, digamos, son formatos y tratamos de trabajar todos en conjunto y ayudarnos cada uno de su lugar. Nosotros en Buenos Aires tenemos muchas de las ventajas, lo que tiene que ver con la actualidad o con los protagonistas de la agenda pública, porque en Buenos Aires marca la agenda un poco a nivel nacional y nosotros somos la referencia para ese tipo de temas, pero a lo mejor cuando pasan otros eventos en otra parte del país y el deporte era algo que ninguna radio universitaria estaba abordando de una manera definitiva, a partir de ahí, a partir de un debate de ayer, empezamos a pensarlo de otra manera. Y además, ¿cuántas veces hemos discutido en la universidad, y en los últimos años se discute mucho más también, pero en alguna época estuvo acotado a la discusión que teníamos los universitarios, por ejemplo, en los medios de comunicación, esto de la centralización versus la federalización, ¿no? Y esta red te permite eso, que si de pronto hay un evento importante, que no sea todo, que uno no esté en una provincia mirando siempre los canales de televisión o escuchando las radios de Buenos Aires, sino también ser productores y compartir ese contenido. Y que no sea por algún mega evento policial, por ejemplo, que enluta a todo el país, sino que sea en cosas como estas que estás mencionando vos, ¿no? Que puede ser el deporte, puede ser alguna cuestión académica también, de pronto una investigación, un logro. Ese es un poco el objetivo. La verdad que un poco es el objetivo, más allá de que nos viene bien reunirnos para reafirmar la discusión sobre los fundamentos de la radio universitaria. En el caso de ayer, inclusive, tuvimos una pequeña charla de la gente de la Defensoría del Público sobre cómo se tratan los temas de niñez y adolescencia en radio, para no cometer ni criminalizar todo el tiempo. Es decir, todo eso nos viene
nos resulta útil porque además somos muy receptivos y lo que tenemos es ganas de hacer mejores medios de comunicación. Claro. Así que un poco la idea es de las jornadas y de las reuniones de la red de Aruna es esa, es generar el debate, discutir un poquito cuáles son los objetivos y sobre todo crear esta red federal. Siempre lo hablamos vos y yo sobre que las radios universitarias juntas es la segunda red de radios públicas del país. Claro. Así que funcionen como tal, digamos. Claro. Qué interesante lo que decís, o sea, no solamente ver cuestiones técnicas o de cómo compartís la información, sino quizás de los valores que transmitís o digo, en qué eje una cuestión ética o la mirada sobre determinados temas. Ayer yo me planteaba, hubo un crimen en Tandil, un crimen o no se sabía bien que era una niña que encontraron ahorcada de 14 años y apenas sucedió el hecho, por televisión se mostraba la foto. Yo me preguntaba si esa nena al morir así trágicamente o misteriosamente perdía sus derechos como menor. ¿Por qué tenemos todos que ver su rostro en los medios de comunicación? Bueno, esto exactamente que vos contás es de lo que hablamos ayer con la gente de la Defensoría del Público. Yo me llevo, de hecho, un libro que les pedí que entregue para los conductores de Radio UBA. Le pedí más, que se llama Los chicos y las chicas y los derechos en la comunicación, que lo voy a llevar a la radio para hacerlo circular, porque ha cambiado tanto. Claro. El mundo ha cambiado tanto, los medios han cambiado tanto. En la Argentina, en los últimos años, hay una nueva ley de comunicación que nos legitima a nosotros como radios universitarias, pero también desde el mundo, desde Naciones Unidas, desde UNICEF, promueven valorizar a los menores y nosotros como responsables de medios de comunicación y como vos que tenés el micrófono o yo que puedo estar administrando el día a día de la radio, lo que tenemos que saber es cuáles son esos derechos, cuáles son esos valores y transmitirlos. No, porque a veces uno hasta no se da cuenta, ¿no? Sin mala intención, ¿no? Es que, claro. Como vos decís, ha cambiado todo tanto que de pronto vos estás con tu cuenta de Facebook abierta, pones el nombre de la nena, buscás, hay una foto, ya, y alguien lo puede mandar al aire. Después ayer se corrigió esto y en los medios empezaron a esfumarle el rostro. De todos modos era la foto de la nena también, pero bueno, ya no se le veía la carita, ¿no? Pero digo, cuántas cosas que uno a veces da por sentadas porque, bueno, como está ahí toda la información, con la tecnología dispuesta para que hagamos uso y abuso de ella, bueno, es muy bueno este espacio de reflexión, ¿no? Así que te esperamos para compartir esa información aquí en la radio. Muchas gracias. Y la idea es esa, trabajar responsablemente. Muchísimas gracias. Sebastián Grandi está allí en representación de la radio de la Universidad de Buenos Aires en Paraná en las 8ª jornadas, la radio del nuevo siglo. Muchísimas gracias y éxitos allí. Terminan hoy, ¿no? Hoy terminan exactamente a la tarde. Te esperamos con tormenta, te aviso. Sí, me dicen. Un beso, gracias, chao. Chao, chao. Qué bueno que estés acá, en el punto de partida. Y te contamos, ya desde los inicios, de que era solo un plan, un sueño para el CBC, te contamos que hace poquitos días se inauguró la nueva sede del ciclo básico común, nada menos que en Lugano, y allí estuvo CBC Punto de Partida, y allí estuvimos conversando con todos los protagonistas de este acto. Es la sede número 23 del CBC y nosotros hablamos, arrancamos con el rector Alberto Barbieri, que estaba obviamente muy feliz con esta inauguración. Nos encontramos con el rector de la Universidad de Buenos Aires, doctor Alberto Barbieri. Muchas gracias por la nota. Queríamos saber cuál era su percepción en relación a los cambios que puede haber en la comunidad, en la sociedad, con la inauguración de la sede del CBC aquí en Villa Lugano. Bueno, creo que va a ser muy importante para toda la comunidad porque que la Universidad de Buenos Aires esté físicamente presente en esta zona va a posibilitar que muchos chicos que hoy se tenían que trasladar para poderse hacer sus estudios universitarios lo tengan cerca de su casa y muchos que no iban a la universidad
por cualquier otro motivo, el hecho de que vean 2.500 jóvenes que estén acá, que va a cambiar la fisonomía del lugar, porque ustedes saben que cuando aparecen los jóvenes aparecen el bar, los centros de reuniones, la posibilidad de que hagan actividades extrauniversitarias, las reuniones, hace que atraigan a otros jóvenes, más allá que eso, nosotros también vamos a traer tareas de extensión universitaria para poder colaborar con la zona, va a hacer que muchos otros chicos también accedan a la universidad. Esto es sumar. La verdad que para nosotros es un momento de mucha alegría. También estuvimos escuchando anteriormente que va a haber un colegio técnico que depende de la Universidad de Buenos Aires también aquí en la misma zona. Exactamente, creo que apenas a 10 cuadras, cerca más de la Villa 1114, va a haber un colegio dependiente de la UBA, el primer colegio técnico de la UBA, con la calidad académica que siempre pone la UBA en todas sus cosas, y un colegio diferente, un colegio que va a tener jornada completa, donde los chicos van a tener seguimiento tutorial, no solo académico, sino social, para ver en el contexto donde se desarrolla, ayudar a sus familias también, acompañar a los chicos que seguramente van a ir cambiando su forma de ver las cosas a partir de que entra a un colegio preuniversitario. Estamos trabajando con todas las organizaciones sociales de la zona, con los curas villeros, con los consejos escolares, con las diferentes asociaciones que están siempre interactuando en la zona, y me parece que esto, ligado al polo del CBC, ligado a algunos laboratorios científicos que también vamos a instalar en esta zona, va a hacer que la zona tenga un propio desarrollo del punto de vista científico y técnico muy importante, que se irá viendo con el correr del tiempo, pero yo creo que si esto va bien dentro de 5 o 6 años, esto desde el punto de vista educativo va a cambiar totalmente. Me parece que es importante, y importante transmitirle a la sociedad que esto es el esfuerzo de todos, esto se hace con los impuestos de todos y hay que cuidarlo, y nosotros vamos a tratar de transmitir esa conciencia, y creo que el barrio, al tomar conciencia de eso, también lo va a cuidar. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Allí estaba Natalia Epstein con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. El polo del CBC no es simplemente una sede, la número 23, sino que también, como bien decía, va a haber centros de investigación y se va a construir una escuela técnica en la zona, con formación preuniversitaria, con mucho contenido y con además jornada completa. En un ratito, como es un tema muy importante, lo vamos a seguir desarrollando. Vamos a escuchar la palabra del director del CBC, profesor Jorge Ferronato. Estuvo también en esta inauguración el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y lo acompañaba también el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. También estuvo Catalina Nosiglia, secretaria académica de la UBA, y con todos ellos conversamos de CBC Punto de Partida. ¿Sabías que si vivís en Bragado, en Chivilcoy o en Villa Gesell, podés estudiar en la UBA? Conocé las más de 20 sedes que el CBC tiene para vos. www.cbc.uba.ar. La sede número 23 del CBC está en Lugano, y allí en la inauguración con Natalia Epstein, en representación de CBC Punto de Partida, conversamos con el director del CBC, profesor Jorge Ferronato. Nos encontramos con Jorge Ferronato, director del CBC. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queremos saber qué expectativas hay con la inauguración de la sede del CBC en Villa Lugano. Pero muy feliz y muchísimas expectativas. Imagínate que hemos trabajado intensamente para que este logro en el sur profundo se constituya una realidad, y bueno, y hoy tenemos la suerte de que el rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto Barbieri, y el jefe de gobierno de la ciudad, el ingeniero Mauricio Macri, conjuntamente con el presidente de la Corporación del Sur, que es el doctor Humberto Schiavone, plasmaran en la realidad la apertura de la sede y la inauguración de la sede de Lugano, que para nosotros es motivo de orgullo, de mucho trabajo, y estamos muy esperanzados en brindarle a la sociedad de esa zona de la ciudad, esa zona postergada de la ciudad, brindarle todos los servicios educativos que tiene el CBC, que constituye el primer año de toda la carrera. Así que estamos muy felices, armando cátedras,
consiguiendo docentes jóvenes que tengan voluntad y experiencia para esta tarea magnífica, y bueno, y ya empezaron las clases, así que tenemos una experiencia en este cuatrimestre de 200 alumnos, y ahora en octubre y noviembre empezamos la inscripción formal, como en todas las sedes. Esta es una sede más, que según las encuestas que hemos hecho en las escuelas públicas y privadas de la zona, y según los antecedentes que tenemos, calculamos que van a ser aproximadamente 2.000, 2.200 alumnos en Lugano para empezar las clases en el 2015. ¿Y la infraestructura está preparada para todos esos alumnos? La infraestructura es una pregunta magnífica la que me hacen ustedes, y maliciosa, porque la infraestructura es maravillosa. Tenemos una sede de primerísimo nivel, con pisos lindísimos, con aulas hermosísimas, muy bien aireadas, muy bien diseñadas, y realmente estamos muy felices por las aulas, por los pasillos, por el entorno, por los baños, por las oficinas administrativas. Estamos felices, es un lugar apropiado para dar clase, y a su vez muy, muy moderno y muy funcional, así que estamos muy contentos. ¿Y algún mensaje para los alumnos próximos a la sede que tienen expectativas y ganas de empezar, pero tal vez tengan algunos miedos? Claro, que venzan los miedos y que vengan a inscribirse en octubre y noviembre, que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Tenemos instrucciones del rector Alberto Barbieri de comprender y contemplar todas las situaciones personales que puedan traer, y por supuesto que los vamos a recibir, los vamos a inscribir, los vamos a auxiliar, y queremos que estudien, que se esfuercen, a ver si podemos plasmar desde nuestro granito de arena aquella movilidad social de la época de nuestros abuelos que hizo grande nuestro país. Muchísimas gracias, Jorge Ferronato. Por favor, un gusto a ustedes. La invitación abierta entonces para todos aquellos que estén en condiciones de ingresar al ciclo básico común para el próximo año. En octubre, como en todas las sedes, la número 23, la sede de Lugano, va a abrir sus puertas para una nueva inscripción. En el acto de inauguración de esto que será un polo universitario en Villa Lugano, allí en la calle Fernández de la Cruz, 5530, estuvo también el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Esto es una fiesta para el sur. Acá van a venir más de 2.000 chicos todas las semanas a construir su futuro. Y cuando escuchamos tantos años decir el sur también existe, el sur iba a existir cuando trajésemos actividades como esta. De acá a pocas cuadras yo le contaba al rector y a su equipo que va a estar la Villa Olímpica, donde en el 2018 vamos a recibir 7.000 deportistas de todo el mundo. Acá se está terminando de construir un polo farmacéutico, ¿no? Van a trabajar miles de personas, un polo logístico, también van a trabajar miles de personas. Con estas actividades vitales, el sur está realmente ahora reviviendo, ¿no? Por eso también seguimos invirtiendo en la calidad del espacio público, en tener escuelas, y la universidad va a llevar un colegio secundario, que yo le planteé el desafío al rector que en unos años, cuando hablen del Nacional Buenos Aires, van a tener que preguntar cuál, el del sur o el que está en la Plaza de Mayo. Y ahí vamos a tener realmente, en serio, una ciudad donde las oportunidades están en todos lados, en el sur, en el centro y en el norte. ¿Hay proyectos de seguir trabajando en conjunto la UBA y la ciudad? Sí, claro que sí. Y bueno, le decía yo, al rector le gustó que le construimos gratis esto, así que ahora que se quiere tirar que le construyamos otros edificios más, le dije que vamos a tener que hacer un esfuerzo compartido, porque ahora que ya que los enganchamos, ahora el truco era hacerles el primero gratis para que ellos vengan, y ahora decirle, bueno, ahora laburemos juntos y pongamos un poquito y un poco, para la universidad tiene recursos. Transporte, no hay problema para llegar para los chicos. No, tampoco, acá pasa el Metrobús Sur y vamos a seguir mejorando toda la accesibilidad de transporte, los chicos van a... Y aparte, claramente esto es para la gente que vive acá, que antes si quería estudiar tenía que hacer un largo recorrido, el rector lo habló en su discurso también, ¿no? Que los chicos tenían que cruzar toda la ciudad para ir a la zona norte, generalmente algunos en el centro, pero la mayoría es en el norte, para acceder al tema de los CBC, y la verdad que era muy incómodo y es una barrera más que se le ponía a los jóvenes. ¿Esta sede fue construida absolutamente a cargo de la ciudad? Así es la magia del rector y su equipo que nos convenció de
de que valía la pena esta inversión, entonces estamos muy contentos. Rector, ¿y para la universidad qué significa esta tarea conjunta que están realizando? Que no es la única, también está el predio que se dieron cerca de agronomía para el viaducto. ¿Cómo siguen trabajando ustedes? Bueno, nosotros tenemos la obligación como universidad pública de trabajar con todos los estamentos del Estado, el Estado nacional, provincial, en este caso con la ciudad de Buenos Aires, donde es propiamente la Universidad de Buenos Aires. Yo comparto las palabras del ingeniero Macri. Esto es un momento de alegría para todos, para la comunidad entera de la Universidad de Buenos Aires y para esta comunidad específica de Lugano, que muchos chicos que hoy están estudiando en la UBA y aquellos que van a poder estudiar en la UBA lo van a hacer cerca de su casa. Van a venir los docentes, los investigadores, los graduados. Vamos a tener tareas de extensión universitaria, de investigación, carreras de grado y también, como bien decía el jefe de gobierno, vamos a tener la posibilidad, en una tarea de articulación no menor para nuestro país, en una tarea de articulación de la universidad pública, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación, vamos a construir todos una escuela secundaria técnica en el barrio de Lugano, y me parece que esto es lo que vale como política de Estado de cara al siglo XXI. La educación es el motor del desarrollo, la UBA es la principal universidad del país, y vamos a hacer todo lo que de nuestro lado tengamos que hacer para seguir trabajando con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en lo que a educación e investigación se refiere. Muchas gracias. Compartíamos allí el contacto con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, con otros colegas, también el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. Justamente le preguntaban, por la voz creo que era Silvina Brandi Martín, me parece, le preguntaba a Macri sobre la ubicación de la sede número 23 del CBC, allí en Fernández de la Cruz, 5430. Le decía justamente que está tan próxima a la Villa Papa Francisco, con una situación conflictiva, y bueno, hoy justamente es un día difícil allí en la zona. Hay más de 2000 policías. Decía, bueno, admitía obviamente el jefe de gobierno de la ciudad que es una situación delicada la que se vive allí, y bueno, justamente hoy sábado está la policía allí, están a punto de desalojar la zona. Es una de las noticias del día, pero parte de aquello en lo que nosotros creemos es que muchas de las situaciones sociales o de los conflictos sociales pueden ayudarse o se pueden revertir de alguna manera, o al menos darle una herramienta más a cada uno de los argentinos en distintas condiciones sociales para tratar de salir de determinadas situaciones a través de la educación. Y por eso es esta apuesta en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, una apuesta enorme de la Universidad de Buenos Aires, del ciclo básico común, y que, como decía Macri, lo convencieron también para que la ciudad de Buenos Aires ponga también algunos recursos para que esto sea posible. Incluso ahora se va a donar un predio para la construcción de un colegio también, va a haber un polo científico y demás. Y tenemos también al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, no con el baldazo de agua fría, sino también en la inauguración de la sede de Lugano. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Muy Hola, bien. ¿cómo te va? ¿Qué expectativas tienen con la nueva apertura de la sede del CBC en Lugano? Muchas expectativas. La verdad que poder inaugurar el CBC en el sur de la ciudad, la verdad que es un golazo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por desarrollar esta zona. Y creo que la mejor manera es trayendo actividades como esta, donde muchos chicos que hoy, si querían estudiar, tenían que cruzar toda la ciudad casi. Así que para el barrio, la gente muy contenta. Fíjate que se acercó mucha gente del barrio a agradecer, a felicitar, así que... Hay muchos cambios en la zona sur de la capital. ¿Eso se debe a algo en especial, de alguna decisión política? Sí, claro, lo hemos puesto como prioridad el primer día de gobierno. Muchísimas Por eso, gracias. dale, a vos. Bueno, y ahí todo era alegría, ¿no? Ahora en este momento la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, está ofreciendo una conferencia de prensa porque, bueno, se está produciendo un desalojo muy cerquita ahí de la sede de Lugano. Pero bueno, nosotros, como decimos, seguimos adelante con esto en lo que muchos creemos en la Argentina, que es la educación como un motor para el desarrollo individual y también de la sociedad. En Fernández de la Cruz, 5530, desde hace unos 10 días, está inaugurada la nueva sede del CBC, que arrancó ya este segundo cuatrimestre del 2014, con materias que se dictan para muchas de las carreras de la Universidad de Buenos Aires, y la apuesta es que se vaya ampliando la oferta cada vez más y también que se construya
un colegio secundario. Y allí estaba también, les decía, Catalina Nosiglia, secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, también CBC Punto de Partida, estuvo compartiendo esa mañana con ella. Horacio, Espera. perdón. Estamos con Catalina Nosiglia, secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué comentario nos puede hacer en relación a esta inauguración? Bueno, para nosotros es cumplir con la misión de nuestra universidad como universidad pública, autónoma y gratuita, de llegar a todos los sectores sociales, que sabemos que todavía justamente los sectores sociales más desfavorecidos son los que no ingresaron a la universidad. Y localizar este CBC en Lugano es un granito de arena, un nuevo ladrillo que ponemos en pos de asegurar la igualdad de oportunidades y posibilidades para que todos los chicos ingresen a la universidad, y más desde que el 2006 el nivel secundario es obligatorio. Por lo tanto, implica nuevos desafíos. Así que estar en este lugar donde todavía no hay muchas instituciones educativas y que sea la UBA la punta de lanza de promover que los chicos puedan acceder al nivel superior, nos llena la verdad de orgullo y es una emoción muy grande estar acá. Muchísimas gracias. Muchísima información en este programa. El segundo cuatrimestre de este año tiene ya nueva sede en Lugano, en Fernández de la Cruz 5430, como decía recién Catalina Nosiglia. Desde el año 2006, fíjate vos, ¿no? La escuela secundaria es obligatoria, 2006. Hasta ese año vivimos creyendo que, bueno, la educación con la escuela primaria alcanzaba. Pero la apuesta entonces de la Universidad de Buenos Aires, del CBC, de la ciudad también, a que en la zona sur tenga al menos el primer tramo para muchas de las carreras que se dictan en la Universidad de Buenos Aires. Y nosotros ahora vamos a hacer una pausa, ¿sí? A ver si sabes qué es esto. 23 de agosto del año 1993, Duran Duran recibe su estrella en el Paseo de la Fama. ¿Cuántos están allí? ¿Cuántos querrían estar? El grupo británico, nacido como quinteto en Birmingham, Reino Unido, en el año 1978, recibió su propia estrella en el célebre Hollywood Walk of Fame. Hace un año nos visitaron aquí en la Argentina, hubo 2 shows en el Luna Park y se pudo revivir un poco su etapa exitosa de fines de los años 80 y comienzos de los 90. Por ahí vos ni habías nacido. ¿Vos sí? ¿Vos estuviste en el Luna Park? Y si no estuviste en el Luna Park, y si no habías nacido, y si no sabés qué es Duran Duran, acá está. MP3, 3 canciones de una misma banda. Once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, crossed the rooftops, run away, left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy some say. Where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world,
forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy need, ours is just a little sorrow. Escuchábamos recién Ordinary World y ahora Come Undone de Duran Duran.
Bueno, nosotros en nuestro Facebook tenemos la foto de Durán Durán en la época que empezaron a cursar el CBC, creo que allá en los inicios del ciclo básico común, más o menos, sí, a mediados de los 80, pero si querés podés ponerle me gusta. Hay 2,5 millones de personas que le pusieron me gusta en el Facebook oficial, a Simón Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, y bueno, ahí están ya, digamos, la foto ya finalizando la universidad, más o menos, están de smoking los muchachos, con el mismo look, pero ya están como un poquito más creciditos. ¿Cómo sería nueva luna en lunes, no? Sí, New Moon on Monday. MP3, nuestra columna de 3 temas por una misma banda, y cuántos recuerdos le vendrán a la mente a algunos de ustedes con Durán Durán esta mañana en CBC Punto de Partida.